Buenos días, queridos amigos de CAPMEX. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con el tercer tema de AutoCAD. El día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a lo que viene a ser capas, hatch, cotaciones y cómo cambiar el tamaño de lo que viene a ser nuestras cotas. Es importante que vayamos teniendo en cuenta acerca de todo lo que viene a ser capas. Las capas me van a permitir a mí separar etapas dentro de un dibujo. Por ejemplo, si yo tengo un plano catastral, como podemos observar dentro de nuestra pantalla, aquí observamos el plano catastral de Arequipa, donde tenemos diferentes zonas y cada una de estas zonas está apareciendo de un color. El color verde, el color fucsia, el color rojo, el color amarillo, el color celeste. Si yo quiero acercarme sobre cualquiera de estos dibujos, con el zoom, yo sí puedo acercarme, o también puedo utilizar lo que viene a ser la ruedita llamada scroll. Si yo quiero moverme dentro de lo que viene a ser mi plano, puedo ¿sí? situarme sobre la parte, presiono el scroll y me puedo ubicar en diferentes lugares. ¿Para qué sirve estas capas? ¿Qué finalidad tienen las capas? Si yo me percato dentro de la opción Home, yo tengo la opción que dice Layer. Y dentro de Layer me va apareciendo una lista de opciones. Al hacer un clic sobre esta opción donde dice cuadros, me está apareciendo todas las capas con las cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Tengo diferentes capas donde he agrupado las diferentes opciones que tiene mi dibujo. Por ejemplo, yo quisiera visualizar la zona de Caima o quiero visualizar la zona de alguno de los distritos. Yo me percato que aquí aparece cuadros, curvas, Caima manzanas, Caima, texto, Caima, ¿sí? Texto dentro de lo que viene a ser las diferentes opciones, detalles, ¿sí? Hay diferentes tipos de capas. En este momento, si te estás percatando, yo tengo diferentes capas de diferente color. Estoy observando que también dentro de estas capas aparece un foco, aparece un sol y un candado. Estos dibujitos, estas opciones, tienen una finalidad. El día de hoy vamos a ver cómo crear estas capas, para qué sirve. Te pongo un ejemplo de una capa. Vamos a hacer de cuenta que vamos a dibujar un plano de una casa, o vamos a hacer un dibujo, y yo quiero hacer el plano de casa, donde voy a crear lo que es muros, voy a hacer lo que es puertas y ventanas, lo que es el acotado, también voy a hacer instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. ¿Qué pasa si yo quiero separar un dibujo por etapas? Normalmente, si yo elaboro el dibujo en un solo dibujo, tendría que eliminar, tendría que borrar y posteriormente nuevamente hacerlo. Lo que tiene como finalidad la capa es ocultar una etapa del dibujo. ¿Para qué? Para que yo pueda ocultarlo o mostrarlo, ¿sí? Yo me voy a percatar aquí dentro de lo que viene a ser nuestras capas y voy a ocultar, por ejemplo, quiero ocultar lo que viene a ser Cerro Colorado. Le doy un clic sobre las capas. Si tú te estás percatando, dentro de esta lista de opciones aparece una serie de capas. Aquí voy a ocultar una capa. Voy a buscar la capa, ¿sí?, que deseo ocultar. Vamos a ver la capa de color amarilla, que es, ¿sí?, Cercado, Bustamante y Hunter. Le voy a decir un clic sobre la opción de Cercado. Al darle un clic sobre Cercado, sobre este foquito, está desapareciendo, ¿sí? Si yo me percato dentro de mi plano, se está ocultando esta capa con la cual estoy trabajando. Para darnos una mejor opción, voy a seleccionar lo que viene a ser un distrito y voy a acercarme. Miren, aquí está el distrito de Hunter. En el distrito de Hunter, yo me estoy percatando que aparece el texto
y aparece también lo que viene a ser, ¿sí?, los dibujos de lo que nos está mostrando el manzaneo, las calles. Entonces selecciono, por ejemplo, Hunter, manzanas, y le doy un clic sobre este foquito y se oculta. Si eres un poquito observador, al darle un clic sobre este foquito, estamos observando que ha desaparecido. Quiero nuevamente mostrar esta opción, le doy un clic sobre la opción y veo que este foquito está desactivado. Nuevamente lo activo y aquí aparecen las opciones. Entonces, esta vendría a ser la finalidad de una capa que permite ocultar o mostrar. Pero el día de hoy nosotros vamos a ver todo lo que corresponde a crear capas. Para crear una capa, yo tengo que tener en cuenta que utilizo el comando layer, ¿sí? Este comando layer en español es CA de capa y el comando LA es en inglés. Quiero que te vayas percatando. Mira, en este plano, en este dibujito, yo estoy creando paredes en una, ¿sí?, capa, esquemas eléctricos en otra capa, mobiliario en otra capa. Si yo tengo estas tres capas, en conjunto muestra todo un dibujo. Si yo, por ejemplo, no quiero mostrar la parte eléctrica, desactivaría lo que es esquemas eléctricos y solamente me va a mostrar capas y mobiliario. Es la finalidad de una capa. Nosotros debemos de tener en cuenta que para crear una capa utilizo el comando LA. Quiero que se percaten en nuestras diapositivas. Aquí aparece el botón para crear una nueva capa. El nombre de las capas que yo voy a darle, si la capa está visible, está oculta, si la capa está bloqueada o la capa está protegida. También le puedo dar un color a la capa, un grosor de línea y un tipo de línea. Lo que vamos a ver el día de hoy es la opción cómo crear capas. Me paso a un dibujo en blanco donde vamos a crear nuestro dibujo. ¿Sí? Si estás observando, nosotros tenemos lo que viene a ser el dibujo en blanco. Uno de los primeros comandos que siempre te recomiendo que actives es el comando Z, que es zoom, y el comando y la opción A, que es all. Le doy Z, enter, y aquí en la parte inferior te percatas que aparece la opción all, que es todo. Si tú estás trabajando por casualidad en una versión en español, no vas a tener estas mismas opciones. Vas a tener las opciones en inglés. Por ejemplo, la opción mostrar todo sería T. Entonces le das aquí en la parte inferior sobre la opción All. Una vez que le has dado sobre esta opción, vamos a poder dibujar. Para poder dibujar, nosotros hasta la clase pasada hemos dibujado normalmente nuestros dibujos directamente en la capa por defecto. Esta capa por defecto era la capa 0. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta capa me va a permitir trabajar por defecto. Pero yo quiero crear una propia capa, quiero mostrar lo que viene a ser mis capas. Te voy a dar el comando LA, o en español sería CA capa, enter, y me aparece una ventana donde yo voy a poder visualizar las capas que yo deseo crear. Por defecto, si te estás percatando en la ventana que nos acaba de aparecer, aparece la capa 0. Si tú eres un poquito observador, aquí en la parte superior del nombre de la capa aparece nueva capa, aparece la capa protegida para proteger, eliminar y colocar una capa por defecto. Yo en este momento quisiera crear una capa nueva, entonces le doy un clic sobre este botoncito, presiono N. Dale un sobre esta opción, aquí me está apareciendo la opción que tiene como nombre Layer. Aquí le voy a dar, por ejemplo, muros. En muros yo voy a trabajar todo lo que corresponde a muros.
Pero quiero que me entiendas, una capa, ¿qué otra finalidad tiene? Una de las finalidades es que permite separar un dibujo por etapas. Otra de las finalidades permite colocar características propias de un dibujo. ¿Qué características? El color, el tipo de línea, el grosor de línea. Si yo quiero darle un tipo de línea, a la altura de muros aparece en la parte superior color, dice white, blanco, ese color y aparece un recuadro donde me va a permitir seleccionar el color que yo vea por conveniente. Por ejemplo, le voy a decir que todos los muros sean de color rojo. Selecciono el color rojo o cualquier otro color según lo que yo vea por conveniente. Le doy OK. Al darle OK, aquí ha aparecido la capa de color rojo. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que esta capa nos va a permitir darle, por ejemplo, un tipo de línea. ¿Cuáles son los tipos de línea? La línea continua, la línea punteada, la línea con guiones. ¿Cómo hago para visualizar o cargar más tipos de línea? A la altura de line type, tipo de línea aparece continuous. Le doy un clic sobre continuous, va a aparecer una ventana donde aparecen todos los tipos de línea. Profesor, yo observo que solamente aparece un tipo de línea. ¿Cómo hago yo para visualizar más tipos de líneas? Si tú te percatas, tengo 4 opciones en la parte inferior. OK, ¿sí? Para seleccionar una línea, cancelar, para cancelar la acción que estoy realizando y la opción, una opción que es importante, LOAD. ¿Qué significa LOAD en español? Cargar. Entonces quiere decir que yo voy a poder visualizar más tipos de línea y la última opción es ayuda. Entonces le voy a decir la opción LOAD. Cuando le doy LOAD, me aparece una lista de ventanas, donde, ¿sí? Una lista de sí, tipos de línea, donde yo voy a poder seleccionar la línea que yo vea por conveniencia. Aparece acá ISO W100, aparece acá ISO W, ¿sí? ¿Sí? 100, acá ISO 4W100, diferentes características. Hoy en día que estamos trabajando bastante lo que es la instalación de gas, me gustaría, profesor, hacer una instalación de gas. Entonces busco aquí la opción gas line. ¿Qué va a aparecer? La palabra gas. Profesor, quiero otro tipo de línea, dashen, los subguiones. Hay diferentes opciones con las cuales vamos a trabajar. Tengo la opción Center X2, permite colocar un guión largo, un guión pequeño, un guión largo, ¿sí? Un guión pequeño y un guión largo. ¿Sí? Son características que tiene cada una de estas opciones. Es importante seleccionar las opciones con las cuales vamos a trabajar. Si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar una línea, basta que yo le dé un clic sobre la línea que voy a trabajar. Le voy a dar a CAT ISO 02BW100, OK. Si yo soy un poquito observador, la línea que me está apareciendo aquí, aparece seleccionada la opción Continuous. Debo de seleccionar la opción ACAT ISO 2BW100. ¿Para qué? Para que pueda seleccionar y pueda trabajar con esta opción. Le doy un clic sobre esta opción y luego le doy OK. Si yo me percato dentro de la ventana, aquí aparece la opción ACAT ISO BW100. Es importante que yo tenga en cuenta esta opción. Para poder seleccionar un grosor de línea, es importante que para poder seleccionar un grosor de línea, tenga en cuenta lo que viene a ser la opción default.
Un favorcito, me parece que aparece en pausa mi ventana. A ver, continuamos, chicos. Van a disculpar algunos desperfectos. ¿Sí? Entonces, como les estaba indicando, al darle el comando LA, nosotros hemos creado lo que es los muros, ¿sí? De color rojo, el tipo de línea, y le voy a dar un grosor. Cuando yo le doy la opción grosor, le voy a dar default. Al darle un clic sobre default, me aparecen los diferentes grosores de línea. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos grosores. Yo le puedo dar un mayor o menor grosor. Vale aclarar que cuando yo le doy un grosor, tengo que activarlo en la pantalla. Quizás ustedes no van a poder visualizar el grosor, entonces yo le voy a dar 30 y te explico cómo visualizamos en la parte del Ok. Ya tengo una capa llamada muros. Quiero otra capa. Doy sobre la opción nuevo. Y aquí en nuevo le voy a dar un clic sobre la capa mobiliario. Cuando le doy un clic sobre mobiliario, tengo que cambiar el color de la capa o dejarlo el mismo color. Yo te recomiendo que puedes seleccionar un color. Le vamos a dar el color verde. Ok. Ahora le voy a dar un tipo de línea a Cat ISO y le voy a dar una línea sólida. Entonces selecciono Solid, OK. Le doy un grosor de línea. Donde dice Language, le voy a dar la opción grosor de línea. Y aquí en grosor de línea, le voy a dar el grosor 0.9. Yo le puedo dar esos grosores de línea a la escala que corresponde al momento de explotar. Vamos a crear una siguiente capa, le doy nuevo y le voy a dar la capa puertas y ventanas. Cuando le doy la capa puertas y ventanas, ¿sí? Cambiar el color de la capa a un color que yo vea conveniente. Le puedo dar un tipo de línea y también le voy a dar un grosor de línea. Lo vamos a cambiar a un grosor de línea de 0.05. Ok. También debo de tener en cuenta que puedo crear capas para acotar. A veces cuando nosotros colocamos medidas, se satura al momento de elaborar, corregir o modificar nuestro dibujo. ¿Cómo haría para ocultar? Tengo que separar el dibujo en una etapa diferente. Para eso utilizo una capa llamada acotación. ¿Sí? Ten en cuenta que generalmente en el nombre de las capas yo no utilizo lo que es tilde, no utilizo la letra ñ, porque al momento de pasar a otra versión puede generar un conflicto. Como está en la versión en inglés, genera estos conflictos. De preferencia, no utilice lo que es tilde ni lo que es la letra ñ, ¿sí? Cámbiale el color
de la capa a un color que tú veas por conveniente. Le vamos a dar el color celeste y le voy a dar un grosor de línea por defecto. Ok. Puedo seguir creando más tipos de línea. Por el momento, solamente voy a crear esta línea. Le voy a decir, voy a crear estas capas con sus colores, tipos de línea y grosor que yo vea por conveniente. Si yo quiero, ¿sí?, guardar esta información, no es necesario. ¿Por qué? Porque esto ya lo está guardando directamente en el programa. Para poder desaparecer esta ventana, le doy un clic sobre la X. Ojo, sí, a veces algunas personas me cierran la X en el programa completo. No, sobre esta ventanita con la cual estoy trabajando. Le doy X y desaparece. Lo que observes dentro de la opción Home y tengo la opción Layer. Aquí en Layer tengo la opción donde aparece las capas que yo he creado. Acotación, mobiliario, muros, puertas y ventanas. Aquí se ordena alfabéticamente las capas. Acotación, que fue la última creada, aparece primera. ¿Por qué? Porque empieza con la letra A, M, ¿sí? P. Entonces te estás percatando que lo ordena alfabéticamente. Vamos a empezar a hacer un dibujo, pero voy a cometer un error en no seleccionar la capa que corresponde. Mira, estoy trabajando en la capa 0. Si yo quiero elaborar un dibujo y seleccionar una capa, puedo hacerlo al inicio o también puedo corregir esto. Vamos a crear lo que viene a ser muros. Le voy a dar el comando reg de rectángulo, le doy un clic sobre un punto. Al darle un clic sobre un punto, le voy a decir que aparezca un muro de 50, ¿sí?, 30. Al darle 50,30 aparece este rectángulo, ¿sí? Ahora, cuando yo este muro aparece, ¿de qué color? El color blanco. Pero yo recuerdo, profesor, que había creado una, ¿sí?, capa denominada muros para poder seleccionar esta opción. Mira, si tú has creado una capa y no has dibujado el dibujo dentro de esa capa, lo que puedes hacer es seleccionar la capa que corresponde al dibujo y luego la capa donde vas a colocar. Seleccionamos muros y aquí en muros nos estamos percatando que aparece muros arriba y la capa de color roja. Profesor, ¿por qué esta línea aparece punteada? Profesor, recuerdo que yo había seleccionado tipo de línea, acá hizo 02BW, que es el tipo de línea. Profesor, yo también recuerdo que esta línea aparecía de un mayor grosor. Si tú eres observador, aquí en la parte inferior, yo tengo la opción LW Display, Language, está desactivo. Si yo le doy un clic, aparece de mayor grosor o menor grosor. Profesor, yo en mi ventana no me está apareciendo este botoncito. Yo observo que aquí en su ventana aparecen varios botones que son diferentes a mi ventana. Para mostrar, habilitar estos botones que yo tengo activados aquí en la parte inferior, me voy a la parte inferior de la ventana donde aparecen estas lineecitas, el último, donde dice customize, personalizar, y le doy un clic. Y aquí me aparece la lista de todas las opciones que están activas o desactivas. Yo, por ejemplo, por los diferentes tipos de uso que yo le doy, tengo que tener todos activos. Seguramente tú cuando recién has instalado, recién estás empezando a trabajar en AutoCAD, solamente tienes algunos. La opción Lineage, grosor de línea, está con aspita, sin aspita. Observo, profesor, que está sin aspita, entonces no aparece aquí en la parte inferior. Quiero que te percates, aquí ha desaparecido la barrita, le doy Language, ¿aparece o no aparece?
¿sí? Está mostrando. Esta opción debe estar activa o desactiva. ¿Te estás percatando? Entonces, cuando está activa, yo puedo activar el grosor de línea o desactivar el grosor de línea. Es importante cada uno de estos botones porque me van a permitir mostrar de diferente forma, ¿sí?, la presentación del dibujo. Aquí yo tengo lo que viene a ser mis muros. Quiero crear, por ejemplo, lo que viene a ser mobiliario. La forma correcta es seleccionar la capa que yo voy a utilizar. En este caso, yo quiero crear lo que es mesas, ¿sí? Le doy mobiliario, mira. Selecciono la capa mobiliario que va a ser de color verde. Al darle un clic, estoy seleccionando dicha capa. Voy a crear una mesita, se me ocurre, un clip sobre este punto y voy a crear una mesa, ¿sí?, de 5 de radio. Aquí aparece mi mesa. ¿De qué color está esta mesa? De color verde. Quiero crear lo que viene a ser sillas. Cuando nosotros hemos trabajado la clase pasada, hemos visto el comando array. Era lo que hacía el comando array. El comando array permite crear un elemento que se repita de forma circular. Esto le denominamos array polar. Le voy a decir que aparezca una línea, ¿sí?, de 1 metro. Y aquí voy a colocar lo que viene a ser un círculo de 0.9, sí, 0.9. Cuando le estoy dando ese 0.9, quiero que se repita, pero ya no necesito esta linecita, entonces le elimino y le doy AR de array, Enter. Me está indicando cuál es el elemento que se va a repetir, el círculo pequeño. Le doy un clic sobre el círculo pequeño, Enter. Ahora, tengo 3 opciones. Rectangular en lo que es horizontal o vertical, filas y columnas. Path es un camino. Y polar alrededor de un. Decir polar. Le doy un clic si yo veo por conveniente. Y aquí aparece, mira, número de sillas 6. Yo le voy a decir que sean 12 sillas. Y se está repitiendo si tú eres observador. Le doy close array para cerrar y yo ya veo que aquí he creado lo que viene a ser, ¿sí?, un mobiliario. Profesor, puedo crear otros elementos que yo vea por conveniente. Vamos a crear lo que es puertas y ventanas. Si yo quiero seleccionar puertas y ventanas, ¿cuál sería lo correcto? Seleccionar primero la capa donde voy a crear esta opción. Aquí voy a seleccionar lo que viene a ser puertas y ventanas. Una vez que he seleccionado puertas y ventanas, voy a seleccionar un círculo y le voy a dar un clic sobre una de las esquinas. Al darle un clic sobre una de las esquinas, le voy a decir que aparezca de tamaño 8. Al darle un clic sobre tamaño 8, aparece la simbología de puertas. Pero, profesor, esta parte del círculo no debe estar, solamente debe quedar la parte de adentro. ¿Cómo hago yo para eliminar lo que viene a ser, ¿sí?, un dibujo, recortarlo? Recuerda que en la clase pasada utilicé el comando TR. ¿Qué es lo que hacía el comando TR o trim? Permite recortar un elemento, ¿sí?, a través de un límite. Entonces le doy TR, el límite va a ser esta línea de color roja. Al darle un clic sobre esta línea de color roja, le doy Enter y aquí selecciono lo que quiero borrar. Yo quiero borrar esta parte, le doy un clic y queda esta simbología, ¿sí? Puedo mejorar la simbología que yo vea por conveniente. Se me ocurre crear otra puerta en este elemento. Entonces, para poder crear la puerta, le doy lo que viene a ser C de círculo,
selecciono el punto, le doy el radio 8 y aquí le voy a dar el comando TR. ¿Sí? Cuando le doy el comando TR, selecciono lo que viene a ser el límite, que viene a ser la línea de color roja, esta lineecita. Al darle un clic sobre esta línea, presiono Enter para pasar al otro punto y le doy un clic sobre la línea que deseo desaparecer. De esta forma, lo que estoy haciendo es eliminar los elementos que yo quiero desaparecer. Entonces, en este momento yo tengo lo que viene a ser, ¿sí? Mi mobiliario, mis puertas y lo que viene a ser, ¿sí? Los muros. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero aprovechar lo que son las capas? Si yo quiero aprovechar la capa, ¿qué es lo que debo de hacer? Para aprovechar una capa, luego de haberlas creado, yo me percato aquí en la parte superior. En la parte superior donde aparecen los elementos, aparece, mira, un clip le doy y aparece un foco, un sol y un candado. Este foquito tiene una finalidad, ¿sí? El sol de igual forma y el candado tiene otra finalidad. Vamos a utilizar, ¿qué pasa si en este momento yo no quiero visualizar lo que es mobiliario? Si nosotros observamos, mobiliario está verde, coloco sobre este foco que esté mobiliario, al darle un clic, desaparece o no desaparece. Si tú eres un poquito observador, en la parte superior, donde dice mobiliario, el foquito se ha apagado, ¿sí? Quiere decir que ya nos está mostrando. Me ocurre, estoy en mobiliario, por ejemplo, y ¿sí? Selecciono lo que viene a ser la capa mobiliario, ¿sí? Me dice, estás actualmente en mobiliario, ¿deseas continuar trabajando? Le doy off, ¿sí? Y puedo seguir dibujando. Voy a dibujar, por ejemplo, un círculo en este punto. Voy a crear un círculo de 20, Enter. Y a profesor, he dibujado un círculo. Profesor, está visualizando incorrectamente. Yo veo que no aparece el círculo. Porque la capa desactivada, pero esta capa me muestra, me permite seguir dibujando, pero está oculto. Ahora vamos a verificar, me voy a la parte superior. En esta parte superior le doy un clic donde dice mobiliario y un clic sobre el foquito y me percato que sí dibujo. Entonces, la capa o el foquito permite ocultar lo que viene a ser una capa, pero permite seguir editando, permite seguir dibujando. ¿Sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a seleccionar muros y le vamos a dar un clic sobre, ya no un poquito, no sobre el sol, poquito, y me dice que yo no puedo ocultar la capa donde me encuentro. Mira, la diferencia del foquito, hace un rato yo podía ocultar la misma capa. Entonces, cuando yo trabajo con el sol, yo puedo desactivar siempre y cuando sea una capa diferente a la que yo me encuentro. Le doy un clic sobre mobiliario, desaparece, ¿sí? Ha desaparecido, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ya no me permite seguir editando. Inclusive yo no puedo ocultar la capa donde me encuentro. Puedo desactivar inclusive muros y puertas y ventanas. ¿Sí? Desaparece. Entonces, una diferencia entre estas dos opciones. El foco permite ocultar y seguir trabajando en la misma capa. Mientras lo que viene a ser el sol permite editar, permite ocultar, siempre y cuando sea una capa diferente a la seleccionada. Y también tenemos lo que viene a ser el candado. A veces nos descargamos trabajos de internet, un plano, un dibujo,
Y ese dibujo, al momento de querer cambiar, ¿sí?, algún elemento, no se puede. Si tú te percatas, vamos a cerrar el candadito de muros. Al darle un clic sobre el candadito de muros, se está cerrando. Entonces, yo quiero, por ejemplo, eliminar lo que viene a ser muros. Al momento de seleccionar, sobre la línea aparece un candado o no aparece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bloqueado. Te comento, en las versiones anteriores, 2014, 2015, cada vez que tú seleccionabas un elemento que estaba, ¿sí?, cerrado, que estaba con candado, no aparecía ese símbolo. Simplemente seleccionabas, le querías dar suprimir y no, ¿sí?, no eliminaba. No elimina. Algo similar a esto, no elimina. En las versiones actuales ya aparece el símbolo de bloqueo. Entonces, son algunas opciones que son importantes al momento de trabajar. Profesor, yo he observado que me he descargado un plano de internet y quiero plotearlo. Al momento de plotear, sí, aparece el dibujo tal como está aquí, correcto, pero yo quiero plotear y no aparece el dibujo. Ejemplo, mira, cuando lleguemos a lo que es impresiones, me parece son en las siguientes clases, le voy a dar la opción la Show, mira. En la Show es para configurar las impresiones. Quiero que me estés entendiendo. La impresión AutoCAD no es como la impresión en Word, que simplemente tienes tu documento Control P, le das la cantidad de hojas, imprime por defecto. Cuando yo quiero imprimir en AutoCAD, tengo que configurar el área de impresión. Esta área de impresión se llama la Show. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a aumentar el tamaño de esta área y normalmente, ¿sí?, puedo imprimir. Yo le doy control, mira, vamos a imprimir rápidamente, control P, mira, que es para imprimir o plotear. Me dice, ¿deseas continuar con el ploteo? Sí. Al darle un clic sobre esta opción, si tú te percatas, me está apareciendo una ventana. Aquí selecciono la ventana que quiero imprimir, ¿sí?, o el nombre de la impresora. Como yo no tengo una impresora conectada a un plotter, te comento, un plotter está sobre los $10,000, puede imprimir hasta hojas A00, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar lo que es DWG to PDF. Al seleccionar DWG to PDF, estoy seleccionando convertir el archivo de AutoCAD en PDF. Le doy tamaño de papel. Aquí voy a dar tamaño de papel a 3, pero tengo dos, profesor, 420 por 297. Le voy a dar lo que es, ¿sí?, 420. Si le doy 297 por 420, quiere decir que es una hoja horizontal o vertical. Le doy 420, que es el eje X y el eje Y, ¿sí? Ahora le doy aquí la opción Display Window. Selecciono desde esta esquina hasta esta otra esquina. Regreso a la ventana. ¿Sí? En esa ventana yo voy a poder observar que aparece pequeño. Yo puedo darle una escala. Por ejemplo, escala, milímetros en el dibujo, unidades en el papel. Debo de seleccionar. Le voy a decir que se autoajuste, fit to paper, y le doy preview. Cuando le das preview, te estás percatando que aquí imprime normalmente el dibujo, ¿sí? Pero, profesor, mi problema era que al momento de imprimir yo no puedo. A ver, mira, le doy imprimir. Hay una opción que cuando yo deseo imprimir algo, ocultar, ¿sí? Por ejemplo, a veces nosotros nos pasa un trabajo, descargamos un trabajo de internet y queremos imprimir
Y tenemos el problema que el dibujo no aparece completo y es algo sencillo al momento de configurar estas opciones. ¿Sí? A ver, esperemos que genere mi PDF. Ya. Ahora, me voy a lo que es, sí, a ver, está generando lo que es mi PDF. Y aquí aparece el archivo en PDF. ¿Sí? Está cargando. Ya. A ver, vámonos a Model. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que no aparezcan los muros? Le doy LA. Profesor, LA para crear, sí, capas, sí. También permite proteger el dibujo. Si tú te percatas aquí en muros, si eres un poquito observador, aquí aparece un dibujito de una impresora. ¿Qué quiere decir? Que las capas al momento de plotear aparezcan protegidas. Quiere decir que se oculte. Yo le doy un clic sobre este simbolito, esa impresora, y aparece el símbolo de prohibido. ¿Qué quiere decir el símbolo de prohibido? Que no vamos a poder imprimir. Entonces, cierro esta ventana, me voy a la Yo, mira, le doy control P, lo mismo que leí hace un rato, selecciono la opción para configurar el ploteo, selecciono la impresora DWG tu PDF, el tamaño de hoja A3, le doy la opción Window, desde esta esquina hasta esta esquina, le doy Preview, una vista previa. Cuando le doy un clic sobre la vista previa, ¿me aparece muros o no me aparece? ¿Por qué no me aparece muros? Porque está protegido. Entonces, no te olvides, cuando tú le das en la capa, en el dibujo de la impresora, el plot, no te va a aparecer. ¿Por qué? Porque la has protegido. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas opciones. Son opciones un poquito básicas, pero que vamos a tener bastante utilidad al momento de trabajar. ¿Sí? Regreso a la etapa Model. ¿Sí? Cierro esta ventanita, me voy a Model. ¿Sí? Otro de los temas que nos corresponde el día de hoy, ¿sí? Es lo que es Hatch. Ya en la clase pasada hemos visto de alguna forma ¿sí? Los comandos. Nuevamente vamos a hacer un poquito ya más detallado, con mayor, ¿sí? Calma. Aquí tengo lo que viene a ser otro dibujo, mira. ¿Qué pasa si yo quiero resaltar, colocar un color a los dibujos con los cuales yo voy a trabajar? Ya vamos a dibujar otras opciones. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero pintar? Mira, cuando yo quiero colocar un relleno, un sombreado, ¿qué es lo que debo de hacer? Es importante, ¿sí? Seleccionar la opción H, que permite seleccionar la opción Hatch. Hatch, Enter. Y aquí le voy a dar la opción, mira, que cargue la parte superior. Yo le puedo dar dos opciones. Seleccionar un área de trabajo común o seleccionar un objeto. Cuando el objeto es
todo el objeto, mira, que es un pick point, y marco área, le doy un clic, ¿sí? Y va a marcar el color. ¿Por qué selecciona, profesor, el color? Porque aquí yo le he dado sólido. Si yo quiero seleccionar otra opción que no sea rojo, el color, puedo seleccionar la opción y al darle un clic sobre la opción que yo vea por conveniente, va a cambiar, va a cambiar. Pero tengo que percatarme que aquí está seleccionado el color con el cual yo voy a trabajar. Puedo colocarle un color de fondo, un color de línea o las opciones que yo vea por conveniente. Cada una de estas opciones me va a permitir a mí seleccionar una característica propia del dibujo con el cual yo voy a trabajar. Le voy a dar un clic sobre esta opción y aquí cambió, ¿sí? Pero yo quiero que no aparezca de color rojo, sino que aparezca de otro color. Siempre debo de tener en cuenta que jala el color de la capa. Yo le puedo decir que aparezca el color blanco. Selecciono el color blanco. Observo que estos, ¿sí? Rellenos son muy grandes. Si tú te percatas, aquí aparece la escala. Le vamos a decir una mayor escala, sería 2. Aparece más grande. Si yo quiero reducir la escala que aparezca, este dibujito más pequeño le doy 0.5. Al darle 0.5 se hace más pequeño. Le voy a dar más pequeño, 0.1. Al darle un clic sobre 0.1 se hace más pequeño. Le doy, ¿sí? Mira cómo nos está apareciendo esta pared de ladrillos. Pero también puedo invertir, girar el ángulo. Entonces, aquí aparece la opción ángulo y aquí puedes mover manualmente el ángulo o también puedes escribir un ángulo. Le vamos a decir un ángulo de 45. ¿Gira o no gira el elemento? Es importante que nosotros podamos ir seleccionando estas opciones. Si yo quiero darle a un objeto, ya no a un elemento, mira, le doy la opción para terminar. Y ahora le voy a dar nuevamente la opción H. ¿Qué es H? Hatch. Le doy un clic sobre Hatch, selecciono el color, ¿sí? La opción Select, selecciono el tipo, le voy a decir que aparezca aquí la opción Gravel y le doy un clic sobre la zona de color verde, este círculo de color verde. ¿Sí? Al darle un clic sobre ese círculo de color verde, ¿sí? Aquí va a aparecer cambiando lo que viene a ser, ¿sí? El dibujo. Le doy Close Hatch y vamos a percatarnos que aquí va a aparecer el dibujo. Estamos observando que está un poquito lenta la máquina. Como es un proceso donde hay bastante tipos de línea, tiende a demorarse. A ver, vamos a darle Gravel, selecciono. Vamos a darle una escala mayor. Le voy a dar 1. Y aquí aparece, ¿ves? Quiero dar otra escala, 0.5. Se reduce. La vamos a demorándose 0.01. ¿Sí? Más pequeño, 1, Enter. Puedo trabajar con las escalas que yo vea por conveniente. Cada una de estas escalas permite aumentar o reducir el tamaño al elemento con el cual yo voy a trabajar. A mayor tamaño aparece un dibujo. Acá está muy pequeño, ¿sí? Le doy Close Hatch y aparece el elemento donde ha sido seleccionado.
seleccionado. ¿Ves? Se está moviendo para colocar. Ahora, nosotros también podemos, ¿sí?, colocar lo que viene a ser las medidas de nuestro dibujo. Cuando vamos a colocar alguna medida de nuestro dibujo, debemos de tener en cuenta que estas medidas van a verificar el tamaño. Es importante que nosotros utilicemos los comandos apropiados para poder seleccionar. Y yo veo por conveniente, puedo seleccionar, ¿sí?, acotaciones. ¿Qué es una acotación? Es verificar la medida con la cual voy a trabajar. ¿Sí? Los comandos para acotar en español es ACO, en inglés es DIM, de dimension. Es importante cada una de estas opciones porque va a permitir colocar la opción que corresponde. ¿Sí? A ver. A ver, denme un segundo. A ver, chicos, tuve un desperfecto técnico, les pido que me disculpen, continuamos. Sí, uno de los siguientes temas, como les había indicado, era acotación. ¿Qué significa acotar? Es el proceso por el cual nosotros vamos a añadir una medida, lo que viene a ser un dibujo, líneas, cifras, signos, símbolos, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de cotas, lineales, radiales y angulares, ¿sí? También debemos de tener en cuenta las partes de la cota con la cual vamos a trabajar. Si quiero trabajar con una cota, tengo que tener en cuenta que está la línea de la cota, tengo que tener las líneas auxiliares, los extremos de la cota y el texto. Para poder trabajar, sí, yo puedo tener en cuenta que la cota lineal, horizontal o vertical viene a ser el comando DIN lineal o acoline en español. Si yo quiero trabajar con la cota diagonal, tendría que utilizar cota alineada. El comando es DIN alig o DAL. En español, ACO ali. Para acotar lo que es el radio, tengo que utilizar, ¿sí?, DIN radio o DAR, o en español, ACO rad. Para la longitud del arco, DIN arc o DAR o ACO arc. Si yo quiero acotar lo que viene a ser el diámetro, tendría que utilizar el comando diámetro, el comando diámetro. Este comando me va a permitir a mí poder acotar las opciones que corresponden. Cada una de estas opciones que yo tengo me va a permitir a mí poder, ¿sí?, visualizar de una forma correcta las opciones con las cuales yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ahora observamos lo que viene a ser nuestra pantalla, donde dice DDI para acotar lo que es diámetro, lo que viene a ser el comando DAM para acotar ángulos. Vamos a ir poniendo en práctica lo que viene a ser nuestras acotaciones, ¿sí? Para poder acotar, yo debo de tener en cuenta, por ejemplo, si yo quiero crear un círculo, creo el círculo y le voy a dar, por ejemplo, un tamaño de 20. Al darle el tamaño de 20, yo voy a utilizar lo que es home, mira,
Dentro de Home aparece Annotation. Y aquí en Annotation le voy a dar la opción, ¿sí? Diámetro o radio. Le doy la opción radio. Le doy un clic sobre este borde y me puedo indicar hacia dónde quiero la cota que corresponde. Aquí aparece el radio que corresponde o que yo deseo trabajar. Es importante que nosotros, cuando vayamos a hacer un dibujo, seleccionemos la opción que veamos por conveniente. ¿Sí? Vamos a dibujar algunos elementos para darnos cuenta. Mira, círculo, un clip, 20. Vamos a crear un rectángulo, rec, un clip sobre este punto y otro clip sobre este punto. Quiero acotar lo que es crear un polígono, pol, 5 lados, un clip sobre el punto, inscrito, y le voy a decir que tenga tamaño 60. Vamos a acotar lo que viene a ser, ¿sí? Arco. Le voy a decir un arco de 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si yo quiero verificar las medidas de esta figura? Me voy a Home, Annotation, y dentro de Annotation le voy a decir linear. ¿Qué es lo que hace linear? Acota de forma diagonal. Perdón, de forma horizontal, ya sea, ¿sí? Líneas verticales horizontales. Le doy un clic sobre esta línea, le doy un clic sobre esta otra línea y arrastro hacia abajo. Y aquí aparece el tamaño de la línea con la cual estoy trabajando. Voy a crear otra línea, ¿sí? Puedo utilizar el comando DLI, que viene a ser acotación lineal, y le doy un clic sobre el punto 1, el punto 2, y arrastro hacia afuera, ¿sí? ¿Qué más puedo acotar? Líneas diagonales. Le doy un clic sobre acotación alineada y le doy un clic sobre esta línea, un clic sobre esta otra línea y me sale la cota. ¿Sí? Es importante cada una de estas opciones porque me va a permitir a mí poder seleccionar las cotas que corresponden, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero acotar el ángulo? Le doy un clic sobre la lista de cotas y le doy angular. Le doy un clic sobre este punto y un clic sobre el otro punto. Mira, línea 1 y línea 2. Y me percato que aquí aparece el ángulo de 108. Vamos a ver de qué radio es este círculo. Le doy acotación, radio, un clic y selecciono. Quiero que aparezca el diámetro. Selecciono diámetro, un clic sobre estas opciones y aparece el diámetro. Quisiera saber la longitud de este arco. Entonces le doy la opción acotación, arlen, longitud del arco, y le doy un clic y arrastro hacia afuera. Y me aparece el tamaño del arco con lo cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, de alguna forma podemos seleccionar las diferentes opciones sobre las acotaciones con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Todo lo que hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Culminamos con este último tema, ¿sí? ¿Alguna consulta? Me gustaría que me dejen sus comentarios dentro de lo que viene a ser el video para yo poder contestarles y poder, ¿sí? Resolver sus consultas. ¿Sí? Hasta el día lunes para nuestra siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego.